del Espíritu Santo, ¿sí? Ya hemos tocado algunos puntos. No vamos a ahondar en todos los versículos que vienen aquí, pero es importante que ustedes, ¿verdad? Estudien esto y lo tengan ahí en sus... si los testigos de Jehová les dan las atalayas, pues yo les doy esto, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos sí, bien firmes. Yo he estado viendo cómo le hacen, ¿verdad? Ellos enseñan mentiras y la gente les cree y se llenan sus templos, ¿verdad? La gente se convence más fácil de la mentira que de la verdad. ¿Cuántas veces, verdad, en el pasado, cuando uno era inconverso, le decía, ¿por qué llora el niño? Es que le hicieron mal de ojo y todos ahí le creen, ¿verdad? Entonces, voy a tomar en base, ¿verdad? La palabra de Dios dice, San Juan 16, dice la palabra de Dios en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Padre, gracias. En esta tarde, dame tu sabiduría para enseñar esta clase y usa mi vida para que mis hermanos puedan aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. ¿Por qué les doy las hojitas, hermanos? Son varios puntos que yo ya les he predicado aquí. Nada más que estas predicaciones, pues yo me las he hecho en un mes. Pero ya con las hojas siento que pues va a ser rápido y no vamos a andar en todos los versículos, pero yo ya se los he predicado, se los he dado en la dominical, ya nada más usted puede ahí en casa estudiar un poco más a fondo. Mi amado, hay muchas religiones y muchas iglesias y muchas verdades, pero poco a poco estamos llegando a doctrinas que nos diferencian de los testigos de Jehová, del católico, del mormón, del adventista. Y que es importante que ustedes lo sepan. Yo sé que muchos aquí ya son de años, pero hay gente que está llegando y que tiene ganas de aprender, de crecer, y unos que van creciendo. Y llega a veces la gente mala y te empieza a meter ideas. Vivimos en la época del Espíritu Santo, un periodo de privilegios especiales, pero muchos creyentes ignoran. La iglesia debe atender la exhortación de Pablo. No quiero que ignoréis acerca de los asuntos del Espíritu. Ahí dice en 1 Corintios 12:1. No quiero que ignoréis, dice, las cosas del Espíritu. Ya llegaron unos hermanos, ahí dales unas hojitas. A mi hermano Paco y mi hermana, dale unas hojitas, ¿verdad? Lo bueno, ahí sí sobramos, ¿verdad, hermano? O ya no quedan así. Muy bien, hermanos, gloria a Dios. Dice así, hermanos. Personalidad del Espíritu Santo. Dice ahí, ha sido necesario, ¿verdad?, defender esta verdad a lo largo de la historia contra el arraiganismo, el socinismo y el unitarismo. Son posturas que enseñan, primero, por ejemplo, el arrianismo hace ver a Jesús como hijo de Dios, pero no lo hace igual a Dios. El socianismo lo hace solamente ver como un profeta, y el unitarismo hace ver a Dios solamente como, no ignoran la Trinidad, al igual que el socianismo. Hoy más que nada ya no existen mucho las corrientes arianismos o socianismos, pero sí el unitarismo todavía existe en estos tiempos. ¿Por qué se duda del Espíritu Santo, mi hermano? Porque el Espíritu parece impersonal, contraste a otras personas de su divinidad. Algunos no entienden la influencia del Espíritu Santo y el poder y la gracia que Él nos da. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen o ven al Espíritu Santo como una energía. Vamos a ver más adelante, porque al Espíritu Santo se le dan ciertos nombres. A veces se le llama el aliento, el soplo de Dios, el viento, poder, ¿verdad? Y vendrá sobre nosotros el poder, en Hechos 1:8. Entonces lo ven como una energía y no lo ven como una persona al Espíritu Santo.
por estas causas. De hecho, aquí muestro algunos versículos. El Espíritu Santo, ¿verdad? También no se le asocia de ordinario con el Padre y el Hijo en algunas salutaciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí lo marca en 1 Tesalonicenses 3:11, pero contrasta, ¿verdad? El apóstol Pablo en 2 Corintios 13:13, ahí sí se menciona al Espíritu Santo en las salutaciones del Nuevo Testamento. Recordemos que las cartas paulinas, Pablo empieza con una salutación y termina con una despedida. Eso es importante. Ahora, la palabra espíritu es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? No se le asocia a lo femenino ni a lo masculino. Es una palabra neutra. Por ejemplo, yo puedo decir el espíritu de la hermana Dolores. Se puede aplicar el espíritu del hermano Félix. Son, ¿verdad? No es atribuido a un género nada más. Por eso la gente confunde, o los testigos utilizan estos argumentos, o a ciertas doctrinas utilizan estos argumentos para decir es que el Espíritu Santo no es una persona. Ahora, hay pruebas de que el Espíritu Santo, ¿verdad?, posee cierta personalidad. Y es donde se le dan atributos, ¿verdad?, que implican esa personalidad. Por ejemplo, en San Juan 14:6 y en San Juan 16:7 se le atribuye como el consolador. La Biblia dice, pero os digo la verdad, os conviene, dijo Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El consolador. Jesucristo le dice a sus discípulos, es bueno que yo me vaya, porque si yo me voy va a venir el consolador. Jesucristo fue crucificado, resucitó, pero después Él subió al cielo. Después vino el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y entonces todos hablaban en lengua, en idiomas, y entonces el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y cuando usted está triste, cuando usted no está pasando por aflicción, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Está en nuestras vidas, nos consuela. Una energía no puede consolar. ¿Verdad que no? Si usted está triste, a veces va con papá, con mamá, con un amigo, es que estoy triste, porque esa persona lo escucha. Una energía no escucha, pero el Espíritu Santo escucha. Mi amado, el Espíritu Santo se le aplican pronombres personales. Se usa el pronombre masculino en griego, eikeikos, aquel, refiriéndose al Espíritu, a pesar del fiuma, espíritu es neutro. Fíjense, a pesar de que fiuma, que es palabra griega, espíritu, es neutro, se le atribuyen pronombres masculinos como ekeinos, como aquel. Os conviene que yo me vaya, porque si no fuera el consolador, él, ¿verdad?, se le dan atributos personales. Ahora, el espíritu se le identifica con el Padre, el Hijo, y de hecho, con los cristianos, de tal manera que indica una personalidad. En la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se bautiza en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la bendición apostólica, vamos a ver esta bendición apostólica, 2 Corintios, si quieren acompañarme, hermanos, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 13, la palabra de Dios, 2 Corintios 3:13, 13:13, perdón, hermanos, 2 Corintios 13:13, ya al final, nos muestra ahí la escritura, la palabra de Dios dice, todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es importante, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo. Jesucristo nos da gracia delante de Dios. Y dice, el amor de Dios, Dios nos ama. Pero es bien importante la comunión del Espíritu Santo. Yo le decía a los hermanos que les enseñó a predicar, ¿por qué es importante la doctrina? Porque a través de la comunión del Espíritu Santo, de este versículo, uno puede sacar una predicación. Una persona que anda en el Espíritu
tiene comunión con los hermanos de la iglesia. Porque hay conexión con el Espíritu Santo. Pero cuando una persona anda en la carne, no hay comunión. Hay celos, ira, disensiones. Entonces es una doctrina muy importante esto, ¿verdad? Ahora, sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. También la identificación con los cristianos. La Biblia dice en Hechos capítulo 15, versículo 28, la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 15, versículo 28, dice la escritura de la siguiente forma. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardéis, bien haréis pasarlo bien. Había, mi amado, una comunión, un contacto entre la iglesia y el Espíritu. Dice en la Biblia, más adelante, bueno, más atrás, en Hechos 10:38, dice la escritura, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vamos a ver otro, Romanos capítulo 15, versículo 13, Romanos 15:13, Romanos 15:13, dice la palabra de Dios, Romanos 15:13, dice, y Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Asocia al cristianismo con el Espíritu Santo. Yo les he enseñado, vivimos en el tiempo del Espíritu Santo. El tiempo de Jehová lo encontramos en el Antiguo Testamento. El tiempo de Cristo lo encontramos en los evangelios. Y el tiempo del Espíritu Santo lo vivimos ahora. ¿Sí vamos bien? ¿Está fácil o se les hace difícil? ¿Está sencillo o ya patinaron? ¿Sí van bien? Mi amado, los testigos de Jehová, por más que sepan de la Biblia, no entienden esta. Por eso yo espero que usted sí le entienda, ¿verdad? Al Espíritu se le atribuyen características personales. Wow, ¿por qué estamos llegando a esto? Porque quiero que ustedes entiendan por qué nosotros decimos que el Espíritu Santo es una persona y no una energía. Se le da conocimiento. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 11, 1 Corintios 2, del 10 al 11, dice la escritura, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Una energía no puede, mi amado, escudriñar. No puede. La energía eléctrica escudriña mi corazón. No cuadra, no cuadra. También tiene voluntad el Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice la escritura, dice la Biblia, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Cuando hay una fiesta, la fiesta de Obed, la hermana Lolita sobró comida y ahí le va espagueti, hermana, llévese pollo. ¿Una energía hace eso? Pues no. ¿Quién reparte dones? El Espíritu. Ahora, también tiene en mente. La Biblia dice en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 27, perdón, ahí. Vamos en el D. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mi amado, ¿cuántos versículos vienen aquí, verdad? Luego llegan unos, te bombardean, pero esta es una realidad aquí. Tiene características personales el Espíritu, conocimiento, voluntad, mente.
Ahora, también, mi amado, se le atribuyen hechos personales. La Biblia dice en Apocalipsis 2:7, y el Espíritu habla a las iglesias. En Apocalipsis 2:7, le habla a la iglesia de Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice Apocalipsis 2:7. En Hechos 10:20, también ahí el Espíritu habla. Dice ahí en Hechos 10:20, dice ahí, déjense lo leo, dice ahí la palabra de Dios, dice, levántese pues y desciende. Bueno, del 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quién habla ahí? ¿La luz habla? Hola luz. Chis, no contesta. Pero ahí los testigos dicen, es que es una energía. Hola. No, ¿verdad? No, o sea, no. Les digo, hermanos. También la Biblia dice en Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice la escritura. Romanos, vamos a estar usando la Biblia para que vean que no les he hecho mentiras. Que no soy de esos que mira, ahí va el libro del hermano David, para que usted entienda la Biblia. Usted puede entender la Biblia agarrándola y usted leyéndola. Si tiene el Espíritu Santo, usted la puede entender y la puede leer. Dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿A poco cuando mi papá se enoja conmigo, la energía del solar intercede por mí? Pues no, a veces, pastor, no puede interceder por mí o orar. Pues no puede. Cuando uno le dice, mamá, dile a papá que no me pegue. ¿A poco la luz solar hace lo mismo? No, ¿verdad? Lo hace una persona. Llama, dirige y cuida. La Biblia dice en Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Vamos a estar viendo todo esto, Hechos 13:2. Dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Más adelante, 16 del 6 al 7, Hechos 16 del 6 al 7, dice la Biblia, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no lo permitió. El 20:28 dice la Biblia, Hechos 20:28. Más adelante, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿Por qué? Mi amado, bueno, hermanos, lo que les voy a decir no lo tomen a mal, pero yo sé que gracias a Dios ustedes votaron por mí una vez y luego otra vez. Pero la realidad es que aquí el que pone al pastor es Dios. La iglesia lo aprueba, claro, ¿verdad? Un pastor llega a una iglesia y es confirmado por Dios, ¿verdad? Cuando Dios toca corazones, por la iglesia, pero también es importante saber que el Espíritu es el que mueve a las personas al final de cuentas. Y también es el que quita miembros de la iglesia y pone miembros de la iglesia y añade miembros a la iglesia. El Espíritu Santo es susceptible al trato personal. Yo quisiera que si alguno conoce a testigos de Jehová, platicar esto. Yo pienso que no llegamos ni al primer punto y ya se van llorando. Bueno, la verdad yo a las veces que he tenido oportunidad de hablar con ellos, pues sí se enojan con uno y todo, pero imagínense que usted pueda platicar con, a ver, explícame todo esto. No se dejan.
Le van a traer a su pastor de ellas. Ahora, el Espíritu Santo, dice, puede ser entristecido. La Biblia dice en Efesios 4:30, dice la palabra de Dios, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? El Espíritu Santo puede ser entristecido. ¿Cómo? Cuando el cristiano se porta mal, el Espíritu Santo se entristece. También el Espíritu Santo puede ser insultado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice la Escritura. Hebreos 10, 29, dice la Escritura. Hebreos 10, 29 dice, por cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Puede ser insultado. Imagínense que un día, el otro día estaba el hermano Félix ahí poniendo la luz en los toldos y nomás, ¡oh! Le hacía el hermano ahí. Yo me imagino al hermano Félix ahí insultando a la corriente eléctrica. Pues no, ¿cómo se vería el hermano Félix? No, que hacía así el hermano. Y además espero a ver qué dice el hermano, a ver si se le ocurre decirle algo a la energía. Pues no, porque la energía no entiende. No puede ser insultada, pero el Espíritu Santo sí puede ser insultado. Dice la Biblia en Hechos 5:3. La palabra de Dios, Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5:3, dice la palabra de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿A poco se le puede mentir al sol? No, ¿verdad que no? A una persona se le miente. Los hijos le mienten a los papás. Pero no se le... A ver, se le puede mentir a Dios. Ustedes mienten a Dios. La gente miente a Dios. Se le puede mentir al pastor. También se le puede mentir al Espíritu. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira cuando le mintieron al Espíritu Santo? Cuello. Ahora, también la Biblia habla, mi amado, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31. Si va en sus ojitos, vamos en el punto F. Mateo 12:31 dice la Biblia. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tengan cuidado, mi amado, de pecar o hablar contra el Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Hay gente que le atribuye al Espíritu Santo. Es que aquella iglesia habla en lenguas. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Un pecado contra el Espíritu Santo es cuando cree un creyente que es cristiano y no lo es. Un creyente, hay gente que cree que es cristiana y no lo es. Bueno, un verdadero cristiano tiene deseo por la palabra de Dios. Tiene amor por la palabra de Dios. Tiene entrega a Dios. Confía, cree en la palabra de Dios. El día de mañana habrá personas que no eran creyentes. Estaban en la iglesia, pero no eran creyentes. Eso no se les puede perdonar, porque atentaron contra el Espíritu Santo. Ahora, ¿el Espíritu Santo es una persona? El Espíritu Santo también tiene atributos, mi amado. Se le llama Dios, se le llama Señor. ¿Sí? Posee también atributos divinos, es eterno, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Ahí va a encontrar esos pasajes de la palabra de Dios. Si quiere vamos a ver, usted en su casita, ¿verdad? Porque todavía faltan más puntos, ¿verdad? Se le asignan obras divinas. Estuvo en la creación, Génesis 1:2. El Espíritu andaba en la creación. Regenera y estuvo en la resurrección de Jesucristo. Su nombre se asocia al del Padre y del Hijo en la fórmula bautismal, ¿verdad?
y bautizaréis en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y en la distribución de los dones. Vamos a ver la 1 Corintios 12, del 4 al 6. Este sí me gustaría que fuéramos. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, mi amado, el Espíritu se le da distribución de dones. O sea, prácticamente se asocia con el Padre y el Hijo. Los pasajes en el Antiguo Testamento se refieren a Dios. En el Nuevo Testamento se les aplica al Espíritu Santo, ¿verdad? Hay pasajes que se refieren a Dios tal cual como Espíritu, pero ya en el Nuevo ya se le asocia completamente al Espíritu Santo. Hay una comparación de Isaías del 6 del 8 al 10 con Hechos 28 del 25 al 27, de Éxodo 16, 7 con Hebreos 3 del 7 al 9. Bueno, vamos a entender, por ejemplo, en ciertos términos, si se da cuenta, en el Antiguo Testamento no aparece el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, pero sí se habla de Jesús. En las teofanías, que estuvimos también viendo la vez pasada, que son representaciones de Jesucristo. También, si se da cuenta, en el Nuevo Testamento no se menciona la palabra Jehová, pero Jehová significa yo soy. Y si aparece yo soy, Jesucristo dijo yo soy y lo andaban apedreando. A eso hace referencia a este punto. Nombres que se le dan al Espíritu Santo, se le da nombre de Espíritu Santo, Espíritu de gracia, Espíritu de juego. Espíritu Santo porque es santo en sí mismo y produce santidad. Es 3 veces santo. Hemos cantado hasta el himno santo, santo, santo. ¿Se acuerdan? Santo, santo, santo. Parte de la Trinidad Santa. Es Espíritu de gracia, confiere la gracia de Dios. Es el sello de nuestra salvación. Nos da la gracia. Espíritu de fuego. Tiene un carácter escudriñador, refinador y consumidor. Por eso se le llama espíritu de fuego. Porque el Espíritu Santo, mi amado, escudriña nuestro corazón y refina nuestra alma y consume lo malo que hay en nuestro corazón. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Es espíritu de verdad porque Él posee, revela y define la verdad. Os conviene que yo me vaya, decía Jesucristo, para que Él venga y les enseñe la verdad. Una persona, mi amado, que no entiende la Escritura, puede ser que no tenga el Espíritu Santo. De verdad, usted ha conocido gente que les preguntan de Dios, oye, ¿y qué enseñan en tu iglesia? ¿Qué te enseña el pastor? No sé. Usan la Biblia, pero no entiendo. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender y se han de discernir espiritualmente. Es espíritu de verdad. Es espíritu de vida, mi amado. Una persona sin Cristo está muerta. Pero una persona con el Espíritu de Dios aceptó a Jesús. Viene el Espíritu, nos vivifica. El Espíritu de sabiduría y de conocimiento, resultado de su operación en el corazón. Le digo, yo se los he predicado, ¿verdad? Todos esos puntos. Pero sin el Espíritu Santo, mi amado, cometemos tanta babosada, tanta tontería. Por eso les digo, vengan a la iglesia a escuchar. Hay gente que sí toma el consejo y lee la Biblia y estudia y ora todos los días y lee la Biblia todos los días. Pero hay gente tonta que no. Y luego cae, y luego tienen problemas, y luego toman malas decisiones. Ya Dios te da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te da sabiduría y conocimiento. Mis amados, yo y Quique tal vez no tenemos mucha sabiduría porque no tenemos los años del hermano Félix. Es un hombre sabio porque ya vivió muchas experiencias. Pero Dios me ayuda. Bueno, porque hace así. Dice, no. Un hombre sabio, porque es un hombre que ya conoce, sabe. Pero alguien como Bel, como Quique, que va empezando, pues les falta saber qué decisiones tomar. Pero Dios te dice, mira, aquí está la ayuda. Te la puedes echar en un año si la lees todos los días.
te da sabiduría, te da ese espíritu de promesa. Es el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Dice ahí en Efesios 1:13, después de haber oído y después de haber creído en el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una promesa, dice Dios, es una promesa que se cumple. Tu salvación no se puede perder. Es una promesa que Dios te da. Espíritu de gloria produce un carácter semejante al de Dios. Espíritu de Dios y de Cristo, enviado por el Padre y el Hijo como su ejecutivo. El consolador. El Espíritu Santo, mi amado, nos consuela. Ahora, hasta ahí sí va entendiendo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Todo bien. La obra del Espíritu Santo. Él estuvo en la creación y está en la preservación de la naturaleza. Lo va a encontrar en su versículo. Con la humanidad en un todo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que los convence, no el predicador, no el hombre que está aquí. Sí, Dios usa el predicador, claro, pero el que los convence es el Espíritu de Dios. Se redarguye los corazones. En relación al creyente, y eso es bien importante, eso se los prediqué. El Espíritu Santo regenera. La Biblia dice en San Juan capítulo 3, del 3 al 5, dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 3, del 3 al 5, San Juan 3, del 3 al 5, dice la Biblia, Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El Espíritu Santo regenera, no reforma, mi amado, regenera, te hace nuevo. La Biblia dice en Tito 3:5, dice la palabra de Dios, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la renovación y la regeneración del Espíritu Santo. Tito 3:5. Él regenera, mi amado. La pregunta es, ¿realmente tienes al Espíritu Santo en tu corazón? ¿Realmente Dios te está regenerando por el Espíritu? Porque la Biblia dice ahí en 1 Corintios 6:19, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ¿dónde? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. Y estás con unos tatuajes acá unos tatuajes. No es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Si es que eres salvo. Es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiera. Es el templo del Espíritu Santo. Él habita en ti. El Espíritu Santo te sella. La Biblia dice ahí en Efesios que después de haber oído, después de haber creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y esto significa propiedad y seguridad de la salvación. Realmente el Espíritu Santo no lo pueden ver otras personas. Yo no puedo ver al Espíritu Santo en el corazón de Gerson, pero Dios sí lo ve el sello, es el sello de su salvación. Él llena, mi hermano. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:4. Dice la palabra de Dios, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 4:31 dice la palabra de Dios. Hechos 4:31 dice ahí, cuando hubieron orando, el lugar en que estaban congregados, ¿qué dice, hermanos? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo, mi amado, ¿qué pasa si ahorita agarro una tina y le echo agua y se llena? Se derrama el agua. Cuando un creyente está lleno de la palabra de Dios, el creyente predica, el creyente habla a otros de Cristo, el creyente bendice a otras personas.
Porque estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno de Dios. Pero ¿qué pasa cuando no estamos llenos de Dios? Decimos maldiciones, albures, groserías, música del mundo. No estás lleno de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Difiere de la habitación, ¿verdad? Wow, qué hermoso sería una iglesia llena del Espíritu Santo. La Biblia dice, no embriaguéis con vino, en Efesios 5:18, sino ser llenos nos manda Dios a ser llenos del Espíritu Santo. Da poder, mi amor. Para la vida victoriosa sobre el pecado, necesitamos poder. Pastor, es que no puedo, pastor, a cada rato caigo. Pues necesito del poder del Espíritu Santo. Siendo sinceros, si otros pueden, ¿por qué tú no? Me canso, decía el peje, ¿verdad? Pastor, yo no puedo vencer las adicciones. Pero yo conozco cristianos que sí los han podido vencer por el poder del Espíritu Santo. Pastor, yo no sé qué hacer con esta familia. Y he visto personas llenas del Espíritu Santo que sí pueden. Pastor, no puedo. No puedes porque no estás lleno del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos 8:2. La escritura dice Romanos 8:2. Dice la escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay pecado en ti, hay maldad en ti. Puede que no estés lleno del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Muy bien. Es que batallo, pastor. Tarde que temprano, dice la Biblia en Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, ¿estás bien siempre enojado? ¿Eres de los que llega a la casa y te pones a pelear a gritos con tu esposa, tus hijos o con tu esposo? ¿Eres de los que se pelean los trabajos y estás siempre ahí peleándose? Ahí andas en los mitines del gobierno, ahí, yo soy del PAYA, y peleándote contra el del PRI. No andas en el espíritu, andas en la carne. Cualquier cosa que ves en la iglesia quieres pelearte con la hermana, con el hermano. No andas en el espíritu, andas en la carne. Porque ¿qué dice que los frutos del espíritu son qué? A veces, ¿por qué falta amor, pastor? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué la iglesia está apagada? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué todos preocupados? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué todos preocupados? Porque no tenemos paciencia. Pastor, porque todos somos malos. Porque nos falta benignidad. Porque no somos bondadosos. Porque me falta fe para entregar mi vida y estar constante en la obra de Dios. Porque me falta fe. Porque no estoy lleno del Espíritu Santo. Porque no soy manso. Somos mensos, pero no somos mansos. Por todo que ya queremos estar como gallitos. Échenme a la Belia ahorita. Paz, Padre. Porque nos falta, mi amado, llenarnos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo guía también. La Biblia dice en Romanos 8:14, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14. Dice la escritura, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Él guía, mi amado. Pero no solamente nos guía en nuestra vida diaria, también en nuestro servicio. Hechos 8:27, hermanos. Hechos 8:27. La escritura dice, Hechos 8:27, dice la palabra de Dios. Hechos 8:27, dice, entonces, si estamos Hechos 8:27 al 29, Hechos 8:27 al 29, dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros,
y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mi amado, el Espíritu nos guía en el servicio de la obra de Dios. Todos los líderes deben ser llenos del Espíritu si quieren servir a Dios. Porque pueden que lo hagan en la carne. Y por eso hay problemas. Tengo que orar para ser manso. Y no ordenar, Quique, tráeme esto. Se va a enojar y ya no va a querer venir. Con mansedumbre y amor. Jesús así lo hacía. El Espíritu Santo guía, mi amado. Nos da, unge con conocimiento y enseñanza, servicio y poder y consagración. Ahí están todos los versículos. Mira, esto quería profundizar un poquito, ¿verdad? Yo se los he predicado, pero les estoy dando todos los bosquejos. Para que no digan los testigos, ¿a poco sí te enseñan de la Biblia ahí? Y no te bailen los mormones, los testigos, los adventistas. Que vean, no, mira, aquí está mi atalaya. No, perdón, aquí están las hojitas. ¿Dale? Ahí va. Relación con las escrituras. El Espíritu, mi amado, es el autor de las escrituras. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. 2 de Pedro. Mis amados, ¿sí vamos bien? ¿Ya se durmieron? Sí, está siendo claro así. ¿Sí? Mi hermana Josefina, qué bonita se ve con su Biblia aquí. Muy bien, hermanos, gloria a Dios por su vida, hermano. Hermana Josefina, que la muevan, que se escuche, hermanos, que se mueva la Biblia, que se mueva la Biblia, que se mueva la Biblia. Dice la Biblia, ¿verdad? Es que a veces dicen que nomás puro gritería, nada de doctrina. No, sí estamos viendo. Dice la escritura, dice la palabra de Dios. Dice ahí, dice, y ya destinado, estamos en segunda de Pedro 1:20, discúlpeme, segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro 1:20, dice la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tocaba los corazones o se les mostraba y les decía a los escritores. Sí, Pablo escribió las cartas, Juan, Moisés, pero el Espíritu Santo les decía qué palabras poner. Él era el autor. Si yo le digo a la hermana Silvia, ay, usted tiene una letra muy bonita, hágame una carta, mire, y va a escribir lo que como yo tengo una letra muy fea, bueno, no es así, pero yo tengo una letra muy fea, le pido que me ayude a escribir una carta. Y ya pone mis palabras ahí. ¿Sí? Más o menos, así fue. Ahora también es el intérprete. La Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 2, del 9 al 14, 1 Corintios 2, del 9 al 14, dice la escritura, 1 Corintios 2, del 9 al 14, dice la Biblia, dice, porque también, si estamos en 1 Corintios 2, del 9 al 14, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué piensan que estamos locos? Porque están discernidos espiritualmente. Entonces él es el autor, pero también él te ayuda a que entiendas la palabra de Dios. Eso se llama iluminación. Lo vamos a ver en bibliología, no vamos a andar mucho en eso. Pero tú entiendes la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Por eso los inconversos no la entienden. Por eso existen tantas doctrinas raras. Ahora,
relación con Jesucristo. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu, fue ungido para el servicio, fue ofrecido por el Espíritu, resucitado por el poder del Espíritu y dio mandamientos por el Espíritu y da el Espíritu. Jesucristo nos lo dio a nosotros. Wow, mi amado. Y dice, todo ese poder hizo Jesucristo, ¿sí? Ay, se bloqueó esta cosa, ¿verdad? Déjame ver en qué minuto voy, hermano. Bueno, aquí está. Se bloqueó. No me dejó la... Ahí va. Bueno, ya voy a terminar. Ya casi terminamos. Creo que no llevo una hora todavía. ¿Ya se durmieron? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, échense agüita, si no ahorita les echo agua. Digo, agüita bendita. Digo, agua de aquí. Se quedan. Vamos a darle. No, es agua normal, hermano. No estoy para que despierten, ¿verdad? Vamos bien. Ofensas contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las ofensas, mi amado? Cuando uno resiste al Espíritu Santo. Rechaza su evidencia y llamamiento. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos 7, 51. Dice ahí, duros de cerviz, le dice, e incircuncisos de corazón y de oídos. Miren, hermanos, para que vean que es que dice, usted es bien gritón, pastor. Sí están viendo que están los signos de admiración, ¿verdad? Es que se hablaba fuerte. Decía, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. O sea, siempre ha habido gente dura, desde los tiempos de Moisés, no importaba si era Moisés, ni Jesucristo, no importaba porque la gente también huía o no quería convertirse. Pero un pecado contra el Espíritu Santo, por el no creyente, es cuando resisten al Espíritu Santo. Cuando hay gente que dice, ya mero, y no quiere convertirse. Dice, no, eso es un pecado contra el Espíritu Santo, no recibir a Cristo. Insultar al Espíritu de gracia, eso lo vimos, ¿verdad? Hacia adelante, cuando despreciamos la obra de Cristo que el Espíritu presenta. El inconverso, ¿verdad? Desprecia la salvación. Y blasfema contra el Espíritu, ¿verdad? Atribuir la obra evidente de Dios al mal. Es el pecado imperdonable por rechazar el testimonio final de la divinidad. También estuvimos leyendo ese versículo, mi amado. Pecar contra el Espíritu Santo, cuando blasfemamos contra la obra del Espíritu Santo. Ese son la mayoría lo comete los no creyentes. Estás bien loco, Enrique. ¿A poco sí te cambian ahí? Pero es el Espíritu Santo el que lo cambia. No es otra persona, no porque yo le dijera, ya tienes que venir de corbata, de saco y así. No, Dios le tocó su corazón. Mi amado, ¿cuánta gente le hemos predicado? Y si toda la gente que ha venido aquí se convencieran por mis palabras, yo tendría como a 100 quiques. No a uno nada más. ¿Quién es el que lo convenció al Espíritu Santo? ¿Cuánta gente no ha venido a los cultos hogar? Que cuando hacemos la campaña y las cazueladas y viene la gente, ¿quién no escucha la palabra de Dios? Cuando hemos dicho la brigada médica, ¿cuántos no vienen? Ya tuviéramos la iglesia llena. No son mis palabras las que convencen, es el Espíritu Santo el que convence. Y si tu corazón está golpeándote aquí, es el Espíritu de Dios. Ahora, aquí hay ofensas que el creyente comete, y vamos a terminar, contra el Espíritu Santo. La Biblia habla de entristecer al Espíritu Santo. En Efesios 4:30, dice ahí la palabra de Dios, dice ahí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de redención. Miren, aquí está lo que entristece al Espíritu Santo. Para que lo tenga ahí, si quieres subrayelo. Ya no terminamos. Ahí va. Dice ahí, quítese de nosotros toda enojo, gritería y toda malicia. Eso hace que el Espíritu Santo se contrista. En el momento que usted grita, en el momento que usted se enoja, en el momento que usted está enojado, de corajudo, de enojón, el Espíritu Santo se empieza a entristecer. Ocurre al permitir pecados, estos tipos de pecados. ¿Usted ha entristecido al Espíritu Santo?
Está así, todo amargado. Y habla con amargura de su corazón y alguien le habla y usted busca la manera de refutar lo que uno dice. Es que el pastor, es que el hermano, es que la iglesia, es que siempre es que esto, porque hay amargura en tu corazón y el Espíritu Santo está triste o está apagado. Mentir contra el Espíritu, lo vimos en la historia de Ananías y Zafira. Ellos mintieron contra el Espíritu Santo y murieron. Pero ¿qué pasa, mi amado, si nosotros seguimos entristeciendo al Espíritu Santo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo, en lugar de luchar, de andar gozoso, de orar, de entregarme a Dios con pasión, con oración, de ayunar, si estoy desanimado, pues voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a buscar más de Dios. ¿Qué tengo que hacer para no apagar el Espíritu Santo? Pues, quítate de todo esto. Pero mi amado, dice ahí, 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, dice la escritura, 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y luego dicen los testigos de Jehová, ahí está, ahí está, ahí está. Miren. La energía se apaga. Entonces si es una energía al Espíritu. No, mi amado. Cuando se refiere a apagar al Espíritu Santo, se refiere al efecto. La energía eléctrica choca con una resistencia y produce lo que se llama luz. En el momento que apago este switch no permite que llegue corriente allá y no choca con esa resistencia y no existe el efecto de la energía que es la luz. El efecto de un corazón lleno del Espíritu Santo, mi amado, es el gozo, la paz, el servicio a Dios. Ese es el efecto. Pero a veces tu switch está apagado. Estás apagado. ¿Qué pasa si se va la luz? Hay oscuridad. ¿Qué pasa si apagas al Espíritu Santo? Hay oscuridad. Hay tinieblas. A eso se refiere con apagar al Espíritu Santo. ¿Han oído el término? Es que el hermano se apagó. ¿A poco se apagó así como el foco? No, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Estaba bien animado, estaba aquí, estaba allá, estaba haciendo esto, el otro, y un día lo dejó de hacer. Siempre estaba constante, y un día lo dejó de hacer. Y se apagó, dejó de hacer lo que estaba haciendo. Eso pasa también con el Espíritu Santo. Lo apagas. Y es un pecado, mi amado, una ofensa contra el Espíritu Santo. Se relaciona con el servicio. Se es desleal a tu llamado, desobedecer su voz o criticar sus manifestaciones en otros. Ay, anda bien animado el Javier. Ay, ¿a poco sí, Javier? ¿A poco sí bien guitarrista? ¿Y hay quienes lo pueden criticar? Ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí, que quieres andar en todo ahí en la iglesia? Es una manifestación de la carne y que estás apagando al Espíritu Santo. Te debe de preocupar. Porque Dios está observando, mi amado. Y no te preocupes por lo que te predico yo me voy, ya me voy a mi casa. Preocúpate por lo que va a hacer Dios para aprenderte otra vez. Entonces cuando vienen las pruebas, los jalones de orejas, las tempestades, y por eso no sales de eso. Porque Dios tenía que aprender. ¿Cómo prenden un fuego, hermano Félix? Y así tiene que Dios zarandearnos para volvernos a aprender. Dios tiene que zarandear esta iglesia. Por eso échale ganas, mi amado, porque si nosotros nos apagamos, el diablo va a venir, Dios lo va a permitir para que nos zarandee y haya un avivamiento. Tengan cuidado si su familia se está apagando. Tenga cuidado si usted se está apagando, porque entonces Dios va a tener que zarandear. Hay personas que me dicen, pastor, yo siempre ando endeudado y no puedo ir a la iglesia, pues siempre voy a estar endeudado.
Pastor, me duele la columna, por eso no voy a la iglesia, por eso siempre te va a doler. De verdad, te lo digo de corazón. Evítate esos problemas, porque ya eres de Dios. Ya eres de Dios. No eres mío, no eres de Félix o de hermano Adriano, de uno, no, eres de Dios. Y Dios te quiere prendito. Amén, vamos a orar. ¿Sí les gustó esta clase, hermanos? ¿Sí? Padre, gracias Dios en esta hermosa tarde por tu palabra. Ayúdanos a seguir entendiendo y aprendiendo más de ti. Usa nuestras vidas y toca nuestros corazones para seguir aprendiendo más y más de ti. Gracias Dios por todo esto en nombre de Cristo Jesús.